Muy buenos días, El Salvador. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Al Punto con Sergio Méndez. Esta mañana estaremos conversando con el economista Rafael Goches. Y es que ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, estaremos analizando el panorama político, electoral que vive nuestro país y por supuesto todos estos temas que han acontecido en los últimos días en torno a precisamente el caso que nosotros hemos conocido como el del expresidente Elías Antonio Saca. Hablaremos de la negociación que la Fiscalía ha sostenido precisamente con la defensa del exmandatario, donde desde ya se ha declarado culpable porque acepta los cargos para obtener una prerrogativa. Estaremos conversando también, señores, sobre el caso saqueo público de otro señor que desde Nicaragua no canta mal las mañanitas, el señor Mauricio Funes y todo el elenco precisamente que él tenía en su momento para poder articular este saqueo público de cara a los comicios electorales. También haremos el análisis. Permítame un segundo. Quiero saludar a quien gentilmente, mañana tras mañana, hace posible el primer segmento de esta su entrevista, como lo es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a don Rafael Goches, economista. Un placer, don Rafa. Gracias por levantarse temprano y venir a su casa. No, a usted, Sergio, encantado de compartir. Gracias, don Rafa. Espero que venga así como reload y recargado luego de las vacaciones muy merecidas y que podamos hablar de varios temas, unos alegres, otros desagradables, otros que no dan mayor esperanza. Y es que quiero arrancar precisamente analizando el tema de cambio democrático con usted, porque si bien es cierto, a título personal, yo lo había dicho, un ex fiscal electoral, del cual su servidor en su momento encarnó ese papel, que cambio democrático tenía que desaparecer. El tema es que ante lo legal y lo político comparecieron varios votos, y el voto de oro para desaparecer a cambio democrático fue el del presidente Oliva, el del FMLN. 4 votos, como la sala de lo constitucional o ex sala en su momento habían determinado. Ya vamos a hablar de la no elección de magistrados, humo blanco, el conclave que no se ha dado dentro de la Asamblea Legislativa, pero había determinado que cambio democrático se le debía de seguir un procedimiento viciado, cuestionado, que en el 2015 se detuvo, simple y sencillamente porque si salían se iba a acabar la pluralidad de los partidos con 14 partidos. ¿Qué tal eso? Su opinión, por favor, don Rafa. Bueno, la verdad que es un panorama bastante complicado. La ciudadanía observa y creo yo que cada vez se decepciona un tanto de cómo se está jugando la política. Este fenómeno no es solo de El Salvador, es un fenómeno a nivel general, a nivel internacional, latinoamericano. Tenemos el reciente caso de López Obrador en México, quien, aprovechando el hartazgo de la población frente a los partidos tradicionales, logra un arrasador triunfo en México, y lógicamente este es una señal en términos de que las instituciones, en este caso los partidos políticos, se ven seriamente cuestionados por la ciudadanía, quienes ejercen un voto emocional, un voto en términos de en contra, no es tanto a favor digamos en el caso de López Obrador, que no es en contra de todo el establishment, el status quo que ha venido funcionando en México. Y en ese sentido, pues los partidos políticos acá en El Salvador no son la excepción, y el fenómeno que se está dando en estos momentos es que los partidos mayoritarios están enfrentando un desafío que se está poniendo a la luz a raíz de lo que las encuestas mismas están señalando con el señor Bukele, y que se da este fenómeno con el CD. El CD había permanecido
en el anonimato, realmente no aparecía en la opinión pública hasta que sucede este acuerdo, este arreglo que se da en términos de las próximas elecciones presidenciales, y en ese marco pues la sala hace la resolución y como entiendo yo que es el procedimiento, es el Tribunal Supremo Electoral el que le compete la decisión final como tribunal en el tema electoral, porque a la sala, hasta donde yo tengo entendido, ellos nunca iban a determinar si desaparecía o no, eso no era el punto, que si no es el tribunal. Y se da esta resolución, lo cual cambia también el panorama en una cuestión digamos de corto plazo, por cuanto entra al escenario Gana, ¿ya? Brindándole la oportunidad para que pueda participar a través de ese partido, el cual tiene 10 diputados, tiene una presencia territorial, son unos operadores políticos de reconocida capacidad, y por lo tanto se vuelve un panorama sumamente complicado, que dicho sea de paso, la elección de la Sala de lo Constitucional también se ve atrasada por esta nueva correlación, ¿ya? Porque como un respaldante, decía Dago Gutiérrez, que es del movimiento de Nuevas Ideas, pero en el caso de Gana, aparentemente da un paso para atrás, ¿ya? Aunque yo entiendo que ayer, o esta semana o días atrás, usted entrevistaba al doctor Ulloa y él le expresó a usted que como que se había vuelto a acercar Dago con Nayib. La verdad es que es un tema que ahorita está especulándose, por cuanto la separación de Dago sí demostraría, digamos, que no hay una cohesión alrededor de ese proyecto. En síntesis, yo lo que estoy tratando de reflejar es que estamos a menos de 6 meses de la elección presidencial y realmente el panorama está bastante intenso, dándose movimientos cada vez más sorpresivos, pero la población en general, yo diría de que ve un poco más de lo mismo. Y a mí me gustaría, si usted lo permite, a continuación o en otro bloque de la entrevista, entrar a los aspectos que más le preocupan a la población y que realmente no son abordados actualmente en la agenda nacional, porque todo gira alrededor de estas componendas, negociaciones, acuerdos, que la población ni cuenta se da de lo que está sucediendo, pero que observa un ambiente bastante complicado, diríamos, bastante incierto, y que yo diría que a 6 meses de las elecciones cualquier pronóstico ahorita podría fallar. Ahora, antes de iniciar el análisis, por supuesto, de las perspectivas que tiene la población salvadoreña, quiero agotar, usted ha dicho algo que es muy importante, y es que hay una simbiosis entre este nuevo mapa político que ciertamente tuvo un golpe de timón ante la llegada o como ha recalado Nayib Bukele en este partido de Gana. Y es que en alguna medida Nayib Bukele pasa de tener un partido de 1 diputado a 10 diputados que va a tener injerencia no solamente en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la República, que es un punto importantísimo por cuanto en el mes de enero se vence el término del plazo para elegir fiscal general. Y es que recordemos que la Fiscalía tiene una gran cantidad de acciones que se están investigando en contra del señor Bukele. Esto va a tener incidencia definitivamente ante un miembro, el candidato de un partido que tiene incidencia en la elección o no del próximo fiscal general de la República o la continuidad de este, porque se movió completamente el tablero de ajedrez. Pero adicionalmente también
sobre, no voy a ingresar en las posibles negociaciones que tuvieron, pero sí en alguna medida de cara, don Rafael, a una segunda vuelta. Y es que en una segunda vuelta las alianzas, ya no coaliciones porque ya se terminó el plazo para poderlo hacer, pero el FMLN, Hugo Martínez, puntualmente ha dejado abierta la posibilidad que en segunda vuelta pueden aliarse con cualquiera. Incluso ha dejado las puertas abiertas para aliarse con Ghana Nayib Bukele. ¿Su opinión? Bueno, en primer lugar, Sergio, yo diría de que hoy por hoy no se descarta un gane en la primera vuelta. Yo creo que todos están hablando de segunda vuelta, dando por hecho de que no va a haber ganador en la primera vuelta, cosa que, como le repito, a 6 meses todavía un pronóstico no se puede establecer. ¿Por qué digo esto, Sergio? Porque si uno analiza la trayectoria de las votaciones presidenciales y por partidos, yo veo 2 escenarios. Uno es que si los 2 partidos mayoritarios no logran 1 millón de votos cada uno, entonces sí que significaría que otros partidos van a crecer significativamente y habría segunda vuelta. Ese es un escenario. Pero el otro escenario es, yo entiendo que hasta esta semana se vencía el plazo de las coaliciones. Hoy por hoy solo hay una coalición inscrita, entiendo yo. Si esa coalición logra despegar, porque tienen una presencia territorial importante, y logran más de 1.4 millones de votos, sí pudieran ganar en primera vuelta. Entonces, ninguna de las dos escenarios son improbables, sencillamente son escenarios. Falta ver qué sucede en estos 6 meses. Y yo me temo de que esta elección, al igual que otras, va a ser una elección donde el voto emocional va a prevalecer. En ese sentido, si fuera cierta esa hipótesis, el escenario 1 es el de mayor probabilidad, es decir, una segunda vuelta. Ahora, si, por ejemplo, la coalición hace un esfuerzo en términos comunicacionales y logra trasladar el mensaje a la clase media y a las personas mayores de 40 años, sí pueden lograr arriba de 1.4 millones de votos. Ahora, cuando usted señala que se podría ganar en primera vuelta, no sé, de pronto como que las matemáticas no se dan ante 3 actores, don Rafael, de esta talla, de una coalición de la derecha constituida con 4 partidos políticos, ante el FMLN con su voto duro, porque una cosa son las elecciones de alcaldes y diputados y otra cosa son las presidenciales, donde el voto duro ya no va a castigar como lo hizo en el pasado, pero ingresa una persona que de una u otra forma, encarnando la insatisfacción de la población salvadoreña del conglomerado social ante los diferentes desencantos de la clase política. Estoy hablando del señor Bukele, como usted lo ha dicho, López Obrador, etcétera, para no ahondar más en un fenómeno que en Latinoamérica se ha venido replicando. Es decir, tiene que alcanzar el 50+1 con 3 actores de ese calibre, 4 porque estábamos, pero estoy hablando de partidos que en algún momento tienen estructura, porque lo tiene, es decir, Ghana pasó de un diputado con un poco de estructura o 0 para muchos, ante 10 diputados como Ghana con estructura. ¿Puede alguien ganar en primera vuelta? Sí, porque recordemos de que los votos en términos estadísticos andan alrededor de 3 millones de personas. Asumamos de que el FMLN como partido de gobierno, y dadas las medidas que está tomando y los esfuerzos que realiza, logra rescatar parte del voto perdido en las últimas elecciones. Y supongamos que logra 700,000 votos, ¿ok? Quedan 2.3, ¿verdad? Arena, pongamos que
hace el millón de votos, tendrían 1.7 millones. PCN, PDC y los demás, pongamos que en conjunto andan alrededor de unos 300, 400 mil votos. ¿Ya? Entonces nosotros estamos llegando a 2 millones de votos. Y otras, pongamos que anden en 50 mil, 100 mil, solo quedarían alrededor de 800 mil votos para la tercera fuerza en términos. Entonces esa tercera fuerza tendría que crecer más que el FMLN, o sea, si dijimos 700 mil, Arena un millón y los otros andarán por 1.4, por eso es que yo digo que si la coalición logra 1.4 millones de votos, es posible que ganen en primera vuelta. Ahora, el mes de septiembre es crucial por cuanto se está a la espera de varias encuestas, pero dos particularmente que han representado un punto de referencia, un faro para muchos. Uno de ellos es la encuesta de la UCA, que ha planteado en el mes de septiembre dar cuáles son, luego la tabulación de datos, los resultantes de esta medición, instrumento de medición científica, pero también el de la Universidad CIOP Tecnológica, que representa una veracidad tremenda y un prestigio que se han venido canjeando a puro pulso. Y es que ciertamente estaban muy pero muy cerca de los resultados, con ciertas excepciones, porque de pronto hay elecciones que fueron atípicas, ¿verdad? Y de pronto ninguna encuesta podía vaticinar los resultados, pero son las más cercanas las encuestas que tienen como mayor veracidad. Ese va a ser un punto de referencia para hacer una medición. Ya tenemos hasta este momento, don Rafael, quiénes son las tres fórmulas presidenciales. De un lado de la coalición tenemos nosotros, o las cuatro, siempre me quedo con Vamos, porque Vamos ciertamente ha tenido una incursión muy interesante con Josué Alvarado y compañía, pero estoy hablando del señor Carlos Calleja, estoy hablando del señor Hugo Martínez y del señor Bukele con sus respectivas fórmulas para ser honrado o parejo. Ante esta posibilidad y el desencanto de la población salvadoreña, ¿se podría tener un desenlace en primera vuelta aún así? ¿O podríamos nosotros estar valorando que esto se iría un poco más allá en una segunda vuelta, donde no necesariamente el más popular es el que gana? Porque alguien decía, bueno, entonces seguro Jorge González sería el presidente de este país. ¿Por qué? Porque hay otros movimientos, otras acciones, como por ejemplo las alianzas en una segunda vuelta, que son las que van a definir, y no me estoy refiriendo a alianzas con partidos políticos, sino con sectores reales de poder. ¿Su opinión? Bueno, es que yo le planteo dos escenarios, uno en el cual los dos partidos mayoritarios no lograban el millón de votos, y el otro escenario es que la coalición existente logre el más de 1.4 millones de votos. La diferencia de esos dos escenarios es que en el primero es que el voto emocional, el rechazo, el hartazgo, el cansancio, la decepción prevalece, castiga, y esto es capitalizado por una tercera fuerza para entrar y obligar a una segunda vuelta, donde habría diferentes tipos de alianzas, y yo no me atrevería a vaticinar quién va a ganar. O sea, que haya segunda vuelta no quiere decir que está asegurado el triunfo para ninguna de las partes. En el otro escenario es el voto más racional, es decir, la coalición hace una labor y logra convencer o animar a la clase media, que es la que más prevalece en el área urbana, y a la población mayor de 40 años, la cual es más reflexiva, no la motiva por promesas o por aspectos eminentemente ideológicos o del momento o de figura, es un voto más razonado. Por eso digo de que ahí depende de las estrategias. O sea, nosotros vamos a ver hacia dónde van enfocados cada uno en su mercadeo.
O sea, recordemos que ahí van a estar tratando de llevar o de ganarse el voto a través de estrategias. Yo insisto que la clase media y las personas mayores de 40 años pudieran decidir las elecciones presidenciales de 2019. Y si usted se fija, estas personas de clase media y las de mayores de 40 años no salen muy claramente reflejadas en las encuestas apoyando la opción, la tercera alternativa, digamos, que sería Bukele. Él va más con la población más joven del país, o sea, la gente que más entusiasta, un voto más emocional. Entonces yo creo que va a haber una competencia fuerte en términos de las estrategias. Ahora, don Rafa, de mercadeo. Muchos están esperando estas dos encuestas a las cuales yo he hecho referencia, porque ciertamente apuntalan que el señor Bukele por lo menos va a tener entre 13 y 14 puntos en baja por haber tomado la decisión de afiliarse a un partido como Gana. No solamente porque él en el pasado dijo: yo nunca voy a acompañar un proyecto de los partidos tradicionales, que hay que decirlo con nombre y apellido, ha sido quizás el primer disparo en el pie que el señor Bukele, o uno de los tantos para muchos, pero abiertamente que él se ha dado. Es decir, para muchos dirían, se ha mordido la lengua porque no le quedaba de otro. Otros apuntalan en decir: miren señores, es tal su sed de poder que al final no le ha interesado cuál es el vehículo, el tema es llegar. Y por otro lado, usted hacía referencia a Dagoberto Gutiérrez, que esta misma semana él ya se separó y ha dicho, ha explicado sobre esa alianza del señor Bukele hacia Gana, pero que Nuevas Ideas no tienen nada que ver en eso, y que él, parafraseando al estilo del señor Dagoberto, Bukele no es Nuevas Ideas y Nuevas Ideas no es Bukele. ¿En qué quedamos? No sé, pero así quedamos. Es decir, no son, porque eso es susceptible de apreciación, pero el impacto que le ha causado ante un movimiento puro, ¿sí?, ante un movimiento que nace con las mejores intenciones, se transforma para muchos en algo siempre de lo mismo. Ahora, el haber llegado a Gana, un partido cuestionado para muchos, que salió del partido Arena, donde Arena recibió cuestionamientos y donde ellos estaban ahí metidos muchos de los cuadros, pero adicionalmente donde el expresidente Elías Antonio Saca, ya vamos a hablar de eso, buscó una sombra, donde el mismo partido Arena ahora le llama hermanos de Gana, pero que en su momento los llamó delincuentes con el maletín negro y andarles comprando diputados transfuga. Es decir, para muchos, mire, ¿y esto cómo se come? Todo eso es lo que ha absorbido el señor Bukele, ¿cierto? Sí, en parte, pero por otra parte, Gana tiene una presencia territorial importante y son operadores políticos con capacidad. Pueden ese negocio, pues, o sea, en términos de que saben su trabajo. Entonces, la defensa del voto va a ser más fuerte. O sea, todo tiene sus pros y contras. Yo veo en este caso de que, vamos a ver, dos cosas. Uno es que con lo que estaban dando las encuestas en términos de la popularidad del señor Bukele, es obvio, ¿verdad?, que todo su equipo asesor o equipo de trabajo estaban convencidos que es la oportunidad para entrar y competir, porque con lo que estaban mostrando las encuestas y el desgaste de los partidos mayoritarios, estaba la oportunidad para lograr la presidencia. Yo creo que eso así tenía que haberlo jugado. ¿Ya? Ahora, la gran interrogante, digamos, alrededor de estos cambios y andar de un lugar a otro, es que la población empieza a dudar en términos del proyecto político. O sea, ¿qué es lo que está ofreciendo o cuál es la plataforma en términos de gobernar? Y allí yo creo que es la diferencia importante, que si los
los expertos logran comunicarle a la población en términos de decir, miren, una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Para gobernar, solo para dar un dato, usted necesita, pongamos, 1000 técnicos o 1000 profesionales capaces para poder administrar y llevar a cabo el proyecto. El FMLN, por ejemplo, una de las dificultades que ha tenido es justamente ese, tener un equipo capaz para gobernar, con la trayectoria y capacidad que tiene el FMLN. Ya no digamos un partido nuevo, sin una plataforma, y entonces va a empezar a surgir el tema, bueno, ¿y cuál es el gabinete de gobierno? Entonces, aquellos que puedan presentar un mejor gabinete, es decir, mire, fulano va a ir de ministro de Hacienda, de Economía, de Educación, de Salud, este es el equipo de trabajo y este es el proyecto, usted va a empezar a transmitir un mensaje mucho más racional, no emocional. Entonces, yo pongo de que la competencia va a estar en que los estrategas de cada uno de los partidos, en términos de la mercadología, del mercadeo político, logren hacer o una campaña y una elección emocional o una campaña y una elección racional. Ok, me quiero ir a una pausa porque quiero retomar lo del gabinete y quiero tomar también lo de las figuras que acompañan a los candidatos, es decir, los vicepresidentes. Cada uno de ellos tiene lo que le hace falta al candidato principal, aunque en el momento de asumir el cargo, para muchos, con mucho respeto, solo sean figuras decorativas, pero que en la realidad ahorita, de cara a las elecciones, sirven para complementar y para ganar votos. Aguanto, pausa, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Seguimos conversando con el economista Rafael Goches. Don Rafael, nos quedamos en las figuras emblemáticas que podrían recalar en probables gabinetes de ofertas electorales. Pero también hay que decirlo, han habido en el pasado muchas personas
que han sido presentadas como parte del gabinete y en efecto han sido llamadas al gabinete, pero que solamente fueron utilizadas y hay un desencanto. Por ejemplo, ahorita usted lo señaló rápidamente, donde el señor Dagoberto Gutiérrez o el señor Paul Steiner se desmarcan y dicen, en alguna medida parafraseando, esto no es por lo que llegamos, esto no es lo que nos prometieron. Y quizás uno de los casos más emblemáticos, con mucha elegancia, que se retiró y dijo, señores, esto no es conmigo, y que salió íntegro, que salió respetable y que no ha sido vinculado a ningún acto de corrupción del expresidente Saca, que ya vamos a valorar de esto, es Eduardo Sabla Tuché, y que dijo como secretario técnico de la presidencia, yo no puedo acompañar este tema, yo me desmarco porque esto no fue lo que a mí me prometieron. Eso puede suceder y de hecho ha sucedido en los días recientes. Bueno, realmente yo tengo el honor de conocer a Dagoberto y a Paul y realmente creo de que sus aportes son muy valiosos, pero son efectivos mientras provengan de la sociedad civil. Yo creo que ellos, por su misma sensibilidad social y buscando pues aportar al país, estaban pasando la línea hacia la parte política, y yo creo que allí ellos mismos sufrieron el efecto de entrar a la arena política, a la contienda ya partidaria, porque ellos son políticos pero desde el punto de vista ciudadano. Y yo creería de que no vincula a Dagoberto político electoral, porque un desencanto lo ha tenido, pero con el frente, sí, cuando se formó partido. Pero el crecimiento de Dagoberto fue mientras él se mantenía en términos ciudadanos, con autonomía e independencia. En la medida de que él se acerca a la parte partidaria, allí él mismo empieza a perder parte de su capital político. Entonces yo creo de que al que hay que empoderar es a la ciudadanía y a la sociedad civil. Yo no sé por qué la población o en términos de los movimientos no se consolidan como expresión de la sociedad civil para ejercer presión, porque eso es lo que hace falta en el país. Yo no creo que tanto los partidos políticos pues ya ejemplifican, y a través de los casos que usted menciona se comprueba de que ellos no son capaces de cambiar, digamos, la forma de ser de los partidos políticos. Lo que los pueden hacer cambiar es la presión ciudadana, y en ese sentido yo vería que es más importante el fortalecimiento de la sociedad civil como tal. Pero dicho esto, yo creería de que los partidos políticos también en esta disputa, digamos, por lograr captar más votos, han elegido, digamos, a perfiles que anteriormente no se habían visto. Es decir, el partido oficial presenta un perfil a través del señor Hugo Martínez bastante diferente a los tradicionales. Lo mismo hace el partido Arena, también lo personifica el señor Bukele, y el Josué Alvarado a través del partido Vamos. Dicho esto, solo es imagen, y están haciendo un esfuerzo mediático por comunicarse con la población y ganar votos, pero en términos programáticos, es decir, cuáles son las prioridades, cuál es la estrategia para resolver los principales problemas, con qué recursos los van a hacer, cuáles son las fuentes de financiamiento, ninguno ha planteado ese tipo de discusión. Entonces seguimos alrededor de figuras, ¿verdad?, y de un esfuerzo mediático en el cual la realidad está chocando, la realidad diaria de la población
es muy diferente. Por eso es que aunque hagan gastos millonarios en términos de publicidad, la población lo que está enfrentando son los problemas de inseguridad, de empleo. Siempre están tratando de emigrar. Entonces, yo dudo de que si continúan así como están trabajando hasta la fecha, logren elevar el número de votos. Y si no logran elevar el número de votos, Sergio, los escenarios que yo le describí son los que a mi criterio serían más probables de que sean ciertos. Don Rafa, usted se ha referido en que ninguno de los partidos políticos hasta este momento ha esbozado cómo va a llevar a cabo, por ejemplo, el rescate del agro, el rescate de la economía, pero esta semana se configura una nueva embestida que en su momento yo tuve en el pasado cuando yo le llamé simulacro a esa reforma de pensiones. Hoy están ofreciendo una nueva reforma al sistema de pensiones cuando el año pasado se acercaban precisamente las elecciones y yo dije que caía en la calidad de canallada o payasada. Y usted recordará que yo lo decía abiertamente, yo no tengo compromiso con nadie. Ahora vemos nosotros donde aquella payasada únicamente para salir adelante porque ya venían las elecciones y tomarnos de la mano en un solo ser románticamente y abrazarnos todos juntos, simple y sencillamente nos llevó a no dar una respuesta correcta a como debíamos nosotros dar y que ahora ya estamos hablando de una reforma al sistema de pensiones, pero no ahorita. Aguánteme que salgamos todos ya de elección, porque ahorita no, sino que más adelante vamos a arreglar según nuestros propios intereses y conveniencias. Nuevamente el tema de pensiones, don Rafa. Yo diría más allá, Sergio, es el tema fiscal, en términos de que el próximo presidente se va a inaugurar con un pago de cerca de 900 millones de dólares. Sí. Esa va a ser la entrada que va a tener. Pero hay que explicar la entrada de payaso, como yo le digo. Y luego viene el tema del endeudamiento. Va a haber el último reporte del Fondo Monetario Internacional, vuelve a insistir en la importancia de revisar los gastos y que nada menos esta semana anuncia el gobierno un aumento de los subsidios. Es decir, habían logrado reducir el déficit, pero con estas medidas seguramente va a aumentar el déficit fiscal a finales de este año. Entonces, el tema fiscal va a ser sumamente importante porque no hay espacio fiscal para dar respuesta a las necesidades de la población y para cumplir las ofertas o promesas electorales que van a dar. Entonces, yo creería de que estos temas deberían de ser, y ojalá que pueda usted promover, digamos, entrevistas o debates con las fórmulas presidenciales, por cuanto la población, si empieza a ver las fallas o empieza a dudar de los planteamientos, yo creería de que no va a aumentar el número de votantes significativamente en el país. Y si no vota, y repito, y disculpe que esté subrayando este punto, es que si no aumenta el número de votantes, los dos escenarios que yo le describí pudieran cumplirse en los próximos 6 meses en El Salvador. Ahora, estos 900 millones de dólares de los cuales usted está señalando, hay que recordarle a la población salvadoreña que fueron producto de aquella negociación donde le dejó la mesa limpia el expresidente Saca al presidente Funes en el 2009 y que ahora nos ha alcanzado la pelota y tenemos que pagarlo. Pero adicionalmente, 2 meses después de haber asumido el próximo mandatario para un quinquenio más, tenemos el regreso de los connacionales que no fueron renovados por el TP. Es decir, muchos dicen, mire, si lo único que nos hace falta en este país es que pase un perro a la par de nosotros y que nos termine haciendo una gracia. Es decir, pareciera que no hayamos ni por dónde vamos a iniciar, pero no tenemos hasta este momento fundamentalmente un plan honrado,
simple y sencillamente son cantos de sirena, es un paseo de día de campo de todos los candidatos, hablar bonito, románticamente, pero no nos dicen qué van a hacer, de dónde lo van a sacar, cuando el gobierno de turno hoy por hoy, por ejemplo, apoya a Nicaragua, pero el candidato se trata de desligar. Cuando viene el Departamento de Estado en el pasado y los congresistas y determinan que José Luis Merino y el señor Ray son gente dentro de la lista que han ingresado en el andamiaje de corrupción, pero dice la señora Nidia Díaz que vamos a defender al compañero José Luis Merino, pero el candidato hoy por hoy, que en su momento sí apoyaba como canciller al gobierno, se trata de desmarcar. Es decir, ¿cómo se come eso? Cuénteme, o sea. Bueno, es que realmente ahí lo que nos está sucediendo es que El Salvador y sus dirigentes y los funcionarios y los gobernantes están viendo el árbol y no ven el bosque. Y realmente en estos momentos El Salvador, por su misma situación y la dependencia grande que tenemos en términos, por ejemplo, de las remesas, no valoramos justamente el significado de las relaciones con Estados Unidos y lo que significaría, por ejemplo, lo que usted decía de los tepecianos. En septiembre creo que vence el plazo, en septiembre de 2019. Se estima que podrían estar retornando al país 60,000 compatriotas. 60,000 compatriotas si nosotros anualmente entran al mercado laboral 55,000 personas y se generan menos de 10,000 empleos anualmente. Quiere decir que el país no es capaz de absorber toda esa mano de obra que ingresa al mercado laboral, a esa demanda. Y por otra parte vienen, digamos, 60,000, lógicamente que vamos a tener una presión importante para la economía nacional y familiar. Ahí es donde realmente, Sergio, yo veo de que los problemas estructurales, los problemas de fondo no son abordados seriamente por las diferentes fórmulas presidenciales. Y vuelve entonces a surgir la desconfianza o la brecha entre los gobernados y gobernantes. Entonces, en ese sentido, pero tratando de ser positivo, esta es una oportunidad que tienen los partidos políticos para... pero ¿no cree que ya tuvieron varias oportunidades, don Rafa? Sí, pero fíjese que si usted mira la agenda nacional, el tema de las elecciones presidenciales es el que prevalece. Quiero hacerle hincapié en varios temas que nuestra invitada, Julia Evelyn Martínez, de esta semana esbozó a preguntas de su servidor, y es que usted lo puede ubicar en las diferentes redes sociales de Al Punto con Sergio Méndez, y dice: Carmen Aida Lazo, refiriéndose a la candidata a la vicepresidencia, está a favor de los matrimonios igualitarios del mismo sexo y despenalizador del aborto. Más abajo, es decir, son temas delicados, fundamentales dentro de una sociedad sumamente conservadora. Pero también dice la especialista Carmen Aida Lazo, si viniera realmente de la sociedad civil, tendría un pensamiento crítico. Tiene sus méritos académicos, pero no me convence. Es decir, ella la ubica en un tema de un conglomerado de empresas relacionadas al Partido Arena. Más abajo dice: veo a Carlos Calleja un candidato sin experiencia y no me termina de convencer. Su opinión. Bueno, vamos a ver. Ya vamos a ir analizando uno por uno, sí, ¿verdad? Porque aquí somos parejos. Mire, en el caso específico de la licenciada Carmen Aida, yo creo de que el perfil profesional es muy importante. Es una persona, una mujer calificada, joven, de una trayectoria reconocida en el ambiente profesional, en la parte económica. Yo creo que en términos del perfil profesional es un salto cualitativo importante en términos de la candidatura a la vicepresidencia. Donde yo
llamaría a la reflexión, o mejor dicho, me gustaría conocer el pensamiento ya como candidata a la vicepresidencia, o mejor dicho, como fórmula, es que parte del poder económico en el país, yo escucho de que el crecimiento económico es la solución de todos los problemas. Y como ya las canas pintan un poco, yo me recuerdo que eso fue lo que se conoció como la teoría del rebalse. Es decir, que iba a crecer la economía. Que no funcionó en los 20 años de Arena. Iba a rebalsar y se iban a beneficiar toda la población. Mi inquietud es si estamos hablando, si estamos escuchando de un rebalse 2.0. Esa es mi inquietud. A mí me gustaría, digamos, que Carmen Aída y el candidato Carlos Callejas abordaran el tema social, porque esta sociedad se está desintegrando y se está desangrando, y lógicamente que es necesario trabajar alrededor del tema de la cohesión social, pero yo no he escuchado hasta el momento un planteamiento programático, serio, coherente alrededor del tema social. Entonces, ya que si va a hacer rebalse 2.0, no van a tener una respuesta favorable por parte de la clase media. ¿En qué sentido? Y tampoco del interior del país, porque el interior del país justamente fue abandonado totalmente por parte de esta política neoliberal, y en ese sentido yo diría que sí tiene la capacidad Carmen Aída en términos de dar un aporte cualitativo alrededor del tema social y desmentir o rechazar que se vaya a tratar de un rebalse 2.0. Listo, muchos apuntalan que ella hubiera sido muy buena en un tema técnico, es decir, a ella lo hubieran visto como ministra, pero no como candidata a la vicepresidencia. Y es que en alguna medida se esboza donde el candidato o candidata debe de venir a llenar las falencias, las necesidades o apetencias que no tiene el candidato principal. Es decir, si no es una persona que conecta, si no tiene carisma, si no es popular, debería entonces el candidato a la vicepresidencia suplir eso. Algo que también se le señala a Karina Sosa en el caso de Hugo Martínez, porque el trabajo de altura diplomático que ha tenido el ex canciller es muy bueno, pero no es una persona que arrase, que enamore y que haga olvidar en alguna medida los dos gobiernos del FMLN donde él ha sido parte y donde tenemos señalado hoy por hoy al expresidente Funes con orden, con difusión roja y con parte del andamiaje de saqueo público. Pero también el expresidente Elías Antonio Saca, por un lado, que empaña el tema de Arena, por más que ellos se quieran, desmarcar. Pero por otro lado tiene al señor Bukele, donde el señor Bukele es una persona que en alguna medida no tiene mayor preparación. De hecho, yo he visto memes donde han puesto con mucho respeto, y me llamó mucha la atención un elote loco y la forma de Nayib Bukele, y decían, la foto, el elote loco tiene mayor preparación que Bukele, pero en alguna medida él es una persona que sí es popular, que sí conecta, etcétera, pero lleva a Félix Ulloa, que le da una altura que él no tiene. Entonces pareciera que es un poco más equilibrado. ¿No le parece a usted? Bueno, ya hice el comentario alrededor de Carmen Aída. Faltan dos. Con respecto al doctor Félix Ulloa, yo creo que es una persona con una trayectoria profesional importante, de experiencia en temas electorales, políticos, de reconocimiento incluso internacional, pero para serle franco, yo escuché una de las entrevistas que le hicieron, y cosa que yo no sabía, que cuando llega a afiliarse y aceptar la vicepresidencia por el partido Gana, él dice públicamente que él desconocía el acuerdo que estaba atrás en términos de el señor Bukele y el partido Gana. Espérame.
Él dijo que aquí vengo a afiliarme, pero yo desconozco. El acuerdo. ¿Cómo se come eso, don? No sé. O sea, ¿cómo es que aquí vengo, pero lo más probable es que a saber cómo es eso, don Rafa? Y el argumento, yo lo escuché directamente de él, cosa que me sorprendió, y dio la explicación de que él tenía muchos años de conocer al señor Bukele, que él ha trabajado en el ideario y en el documento de constitución de Nuevas Ideas, y que él lo hacía porque estaba de acuerdo con el señor Bukele y que creía en su proyecto. Ese fue el argumento, cosa que es respetable. Mi inquietud va en el sentido de que nuevamente entra sin conocer cuáles son los entendimientos que hay detrás de ese acuerdo. Entonces, una persona con la trayectoria, porque recordemos que el doctor Ulloa fue uno de los que puso el recurso en la sala donde se da el voto por rostro, por ejemplo. O sea que es un ciudadano de mucho reconocimiento, prestigio, ¿verdad? Pero que al momento de entrar a la parte ya de la política partidaria, pareciera ser de que entra sin mayor conocimiento, digamos, de qué ambiente y de qué es lo que está de fondo atrás de esa fórmula presidencial. Parece de ciencia ficción eso, de pronto, es decir, yo aquí vengo a inscribirme como candidato o precandidato, si lo quiere ver, a la vicepresidencia, pero bueno, legitima 1.800 votos únicamente que recibió el señor Bukele y que de hecho ni llegó a la votación porque estaba aparentemente remitido en un nosocomio, pero 1.800 votos para ser el candidato a la presidencia de un instituto político con un padrón de 10.000. Bueno, la verdad es que usted dice la palabra de cuestionamiento. Legalmente están bien, pero usted dice si es legítimo. O sea, realmente lo que quedó claro es que el 90% de los que llegaron a emitir el voto lo hicieron por la fórmula la única fórmula, porque la anterior, el señor Salgado ya se había retirado. ¿Ya? Entonces yo creería de que ahí hay muchas interrogantes alrededor de esa situación. Yo realmente le tengo mucho aprecio al doctor Ulloa y creo de que es una persona que sin lugar a dudas va a aportar al país. Ahora, quiero ir rápido por el poco tiempo que tengo. El doctor Ulloa estuvo la semana pasada aquí en esta misma tribuna de entrevista y de pronto, o sea, a preguntas de su servidor con que mire, ¿por qué solo 1.800 personas? Es que fue por el poco tiempo que tuvimos para armar precisamente la votación. ¿Ok? Y la vez pasada que llegó muy poca gente ante el acuerdo del CD y la convocatoria en El Salvador del Mundo, fue porque estábamos en el mes del Mundial. O sea, don Rafa. Es que ya entraron a la parte política. O sea, por eso yo le dije anteriormente de que las personas que están en la sociedad civil, para mí deberían de quedarse de ese lado, porque su aporte es mucho más valioso desde el lado de la ciudadanía y no de los partidos políticos. Okay. Vamos al otro caso. Finalizamos este caso porque quiero hablar del tema del señor Saca muy rápidamente. Karina Sosa, en algún momento Hugo Martínez ha dejado entrever que no es de su parecer y que en algún momento lo ha dicho en esta tribuna de entrevista, en una coalición de alianza, en una segunda vuelta, ella probablemente ya no la acompañaría. ¿Su opinión? Bueno, yo creo que efectivamente en el caso del FMLN son dos figuras importantes del partido. Yo mi inquietud, bueno, por una parte yo creo que lo positivo en términos del nombramiento de doña Karina es como mujer ha sido una persona que se ha desempeñado y ha ido creciendo en la vida política, y yo creo que es un mensaje importante en términos de darle un espacio a la mujer. Pero también es importante de que una de las debilidades o de los puntos
mayor cuestionamiento en términos del quehacer del partido oficial es la falta de confianza que se ha generado con el sector empresarial. Okay. Y lógicamente nosotros, uno de los temas más importantes del país es la generación de empleo. Y el empleo no se va a generar si no hay inversiones. Y no van a haber inversiones si no se genera un clima apropiado. Y yo ahí no veo una ventaja comparativa en términos de la fórmula presidencial del FMLN en relación a las otras fórmulas. Listo. Voy a ir a una pausa, aguántame un ratito, volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mister Donuts ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, Mister Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, don Rafael Coches. Hablemos de un caso emblemático como el del expresidente Elías Antonio Saca. Y es que, vea usted qué interesante, tenemos a los únicos dos miembros de la prensa, entrevistador y narrador deportivo, procesados y condenados. Tenemos al señor Mauricio Funes, hoy por hoy, condenado como el primer presidente condenado por enriquecimiento ilícito en este país, en toda la historia. Tenemos al señor Elías Antonio Saca, condenado por declaración propia como reo confeso de toda la intimidad de un procedimiento para extraer dinero del erario público e invertirlo en empresas propias o en algún momento ocupados por testaferro, parte de los acuerdos extraídos por la Fiscalía General de la República, es decir, dos expresidentes, pero que esto golpean al FMLN en tiempos de elección y a Arena en tiempos de elección, número uno. Número dos, insatisfacción por muchas personas en decir cómo la Fiscalía con criterios de oportunidad puede llegar a esto. ¿Cómo es que el expresidente Elías Antonio Saca lo negó y ahora lo acepta, pero además con lujo de detalles por salvar en alguna medida parte de su patrimonio, parte de la negociación de una pena que pudo haber afrontado más de 25 años por la acumulación de delitos, donde ahora podría recibir 10, pero se le podría dar 5, ya cumplió 2 y el próximo año podría estar saliendo con una media pena. Él y 4 personas más que fueron parte del elenco en su momento en Casa Presidencial, parte del sinsabor que a la gente le queda. ¿Su opinión? Bueno, yo diría 3 cosas. Por una parte, esto puede ser visto, o mejor dicho, la ciudadanía lo percibe con un malestar en términos de que se está comprobando la corrupción en el país, y 3 de los últimos 4 presidentes justamente han sido procesados y ahora prácticamente que se van a condenar. En ese sentido, el costo en términos a los partidos mayoritarios podría tener un efecto importante
en las próximas elecciones y afectaría el primer escenario que yo le hacía referencia, que los dos partidos mayoritarios no logren el 1.000.000 de votos. Ese es un efecto que podría tener. Veámoslo por el lado constructivo. El hecho de que se esté procesando a la máxima autoridad en términos del Ejecutivo estaría dando una señal en términos de que hay un avance en términos de la justicia en El Salvador que nunca antes se había visto en el país. Si eso se interpreta así, habría una oportunidad para el sistema de justicia de consolidar, digamos, de buscar un fortalecimiento, de que la Fiscalía pudiera mejorar su capacidad técnica y de investigación, y en ese sentido podría derivarse, digamos, un efecto positivo en términos de un mayor fortalecimiento del sistema. Quiero compartir parte, bueno, de la indignación de la gente, pero quiero compartir una nota de la prensa gráfica del periódico del 2013. 4 detenidos por hurtar jocotes. Y aquí viene la indignación de la gente o de los conocedores del derecho cuando dicen, mire, esto no es normal que la Fiscalía los dé. La fruta hurtada tiene un valor estimado de venta de $350, no 350 millones de dólares, no, $350. 4 hombres fueron detenidos el domingo. Esta es una publicación del 15 del día de 2013 para que usted lo busque en la prensa gráfica. Fueron detenidos el domingo pasado en el departamento de San Vicente acusados de hurtar más de 8,000 jocotes de la variedad conocido como jocotes de Corona. El hurto ocurrió en terreno de una cooperativa ubicada en el volcán de Chinchontepec. Los detenidos fueron identificados, es decir, por allá por San Vicente. Los detenidos fueron identificados por la Policía Nacional Civil como Juan Pablo Sánchez Esperanza, de 24 años, Ernesto Isabel Rodríguez, de 28, y Francisco Javier Aguilar, etc. A ellos los condenaron. O sea, ¿cómo le explica usted esto a la población salvadoreña? Bueno, San Romero lo explicó. Al que lo ocupó. Señor Romero dijo que a la persona que van a canonizar. Sí. El que ocupó el otro para decir que iba a ser igual que él, el que anda huyendo en Nicaragua, ¿cómo no? Y él dijo que la serpiente, ¿verdad?, pica al descalzo, ¿verdad?, en el sentido de que justamente yo creo de que es importante, digamos, el fortalecimiento del sistema de justicia. Yo en ese aspecto, Sergio, como le mencionaba, las dos posibles reacciones inmediatas, una de rechazo, de indignación de la población, y el otro en términos de una oportunidad para el sistema de justicia. Pero que lógicamente que estos ejemplos lo que sí comprueban, digamos, para los contribuyentes, es que no nos estén pidiendo aumentar los impuestos mientras no se combate directamente la corrupción. En términos económicos, solo 25 millones se va a comprometer los acuerdos en devolver, pero la ley de extinción de dominio le iba a tocar un poco más de los 30 millones de dólares. Por eso es que muchos dicen de pronto la pena no es consecuente, lo que va a devolver no es consecuente, pero muchos apuntalan en que hay factores reales de poder detrás de todo eso, porque los nombres de las personas que iban a desfilar de los 500 en vista pública que recibieron sobresueldo y que no pagaron impuestos, era gente hoy por hoy vinculada a las más altas esferas del partido Arena. De pronto dijo una abogada la semana pasada que el partido Arena, si aplicáramos la ley, tenía que desaparecer, luego de saber que recibieron sobresueldos, luego que se transfirieron fondos de casa presidencial en la época del señor Saca, pero que también en la época del señor Flores recibieron dinero de fondos de Taiwán, tenía que desaparecer, al igual que Cambio Democrático. Es decir, dentro de todo esto andamiaje se están cubriendo a estas personas, porque uno de los grandes acuerdos es que va a dar a conocer la lista de quiénes son los testaferros, inclusive de personas que han ocupado la plata hasta para comprar acciones o frecuencias de canales de televisión.
Yo desconozco la parte legal, Sergio, pero entendería de que la Fiscalía debe dar un informe completo de cómo es la resolución y los acuerdos y las implicaciones que ellos tienen. Bueno, se ha comprometido hasta este momento en darlos. Esperemos que los dé y vamos a estar muy pendientes. Don Rafael, ya no tengo más tiempo. Ha sido sumamente importante el haber conversado con usted sobre todos estos temas. Vamos a seguir tocando a su puerta. Sergio Méndez, que únicamente encarno parte de la manifestación del pueblo salvadoreño que quiere saber un poco más. Debo de agradecerle. Encantado. Muchísimas gracias. Gusto, y por Sergio. Supuesto le damos seguimiento a las publicaciones que en diferentes rotativos usted hace para que vea que lo llevamos bien marcado. Cómo no, muchas gracias, Sergio. Encantado. Gracias a usted. El Salvador, soy Sergio Méndez. Llegamos al final de esta su entrevista. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana, que tenga un día espectacular. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.